Todos conocemos las primeras palabras de la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero es la segunda frase la que esconde un misterio milenario, un eco de un tiempo olvidado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en esto? ¿Por qué un Dios de orden perfecto comenzaría su creación desde el caos? ¿Qué evento cósmico pudo haber dejado a la tierra en tal estado de desolación antes de que se pronunciara la primera palabra de luz? La respuesta ha permanecido oculta, no en lo que fue escrito, sino en lo que fue silenciado. Antiguas tradiciones rabínicas y textos que fueron sellados hace mucho tiempo, susurran sobre una verdad demasiado abrumadora para ser contada abiertamente. Hablan de un momento antes del tiempo, antes de los 6 días de la creación. Un momento en que la divinidad no solo planeó el universo, sino que contempló toda la eternidad en una única y sobrecogedora visión. ¿Y qué fue lo que vio? Vio una guerra en los cielos antes de que las estrellas fueran creadas. Vio la caída de su ángel más brillante y la sombra que proyectaría sobre la humanidad. Vio un plan de rescate tan antiguo que fue concebido antes de que existiera la necesidad de uno. Esto casi nunca se menciona, pero la evidencia está ahí, escondida entre las líneas de las Escrituras, esperando a aquellos con ojos para ver. Lo que estamos a punto de explorar juntos cambiará su forma de leer el Génesis para siempre. No es una teoría nueva, sino un conocimiento antiguo y recuperado que explica el verdadero alcance del conflicto espiritual en el que vivimos. Si alguna vez has sentido que hay capítulos perdidos en la gran historia de la fe, quédese conmigo, porque vamos a abrir una página que se creía perdida para siempre. Pensemos en esto por un momento. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, ¿por qué su primera acción registrada sobre la tierra es poner orden en el caos? Las enseñanzas tradicionales saltan directamente a la creación de la luz, pero se olvidan de preguntar: ¿de dónde vinieron esa oscuridad y ese abismo? El silencio de las Escrituras sobre este punto es ensordecedor. Es como si estuviéramos entrando en el segundo acto de una obra sin haber visto el primero. La clave podría estar en un versículo que a menudo leemos sin comprender su verdadera profundidad. En el libro de Apocalipsis, se habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Alguna vez ha meditado en el peso de esas palabras? Si Adán aún no había sido creado, si el pecado aún no había entrado en el mundo, ¿por qué ya se había preparado un sacrificio? ¿Qué suceso terrible ya había ocurrido en la eternidad que hizo necesaria la promesa de la cruz antes de que se pusiera la primera piedra de la creación? Esto nos lleva a una verdad que fue velada por los antiguos sabios. Quizás, la creación de Génesis no fue una creación desde la nada, sino una restauración. Una reconstrucción sobre las ruinas de un mundo anterior, un campo de batalla cósmico que quedó desolado. La tierra no nació desordenada y vacía, sino que llegó a estar así. ¿Y qué fuerza podría causar tal devastación a una escala universal? Solo un conflicto de poder inimaginable, una guerra que dejó cicatrices en el tejido mismo del universo. Antes de que Dios dijera hágase la luz, la oscuridad ya tenía un dominio, ya reinaba sobre un abismo sin fondo. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué causó el caos, sino quién. ¿Quién era el príncipe de ese reino de tinieblas primordial, cuyo poder era tan grande que fue necesaria una intervención divina para restaurar la vida? La respuesta nos lleva a una figura que conocemos muy bien, pero cuya historia comenzó mucho antes de lo que nos han contado. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para algunos, donde los caminos de la tradición y los textos olvidados se cruzan. Escritos como el libro de los Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, y antiguas tradiciones rabínicas que rara vez se discuten, nos ofrecen piezas de un rompecabezas que fue desarmado a propósito. Estos textos no contradicen las Escrituras, las iluminan, narran un tiempo antes del tiempo, una era donde los cielos eran el campo de batalla, y la tierra, aún sin formar para el hombre, fue el primer testigo silencioso de la traición. Esa tierra desordenada y vacía de Génesis 1 en 2 no era un lienzo en blanco, era, según estas tradiciones, un campo de batalla en ruinas.
La oscuridad que cubría el abismo no era solo la ausencia de luz, era una presencia, el remanente de una gloria caída. Los versículos en Isaías y Ezequiel que describen la caída de un querubín resplandeciente, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, dejan de ser solo metáforas poéticas. Se convierten en ecos de esta catástrofe primordial, la verdadera razón por la cual el mundo necesitaba ser restaurado antes de que pudiera ser habitado. Pero ¿por qué fue silenciada esta historia? ¿Por qué se nos dio un comienzo en el jardín del Edén y no en las ruinas de una guerra celestial? Los antiguos sabios, según se cree, temían que esta verdad fuera demasiado pesada. Imagina intentar explicar la magnitud de un conflicto cósmico a un pueblo cuya fe apenas comenzaba a formarse. La carga de ese conocimiento podría aplastar el espíritu. Por eso, decidieron velar la escala de la guerra y enfocarse en una lección más directa, la de la obediencia. No lo hicieron por maldad, sino por un celo protector que, sin saberlo, nos dejó con una visión incompleta de nuestra propia historia. Cierre los ojos por un instante. Visualice un mundo sumergido en un silencio profundo y oscuro. Un océano sin fin bajo un cielo sin estrellas, marcado por la energía residual de una rebelión divina. No es un mundo vacío, sino un mundo que fue vaciado. Un trono caído, esperando a un nuevo rey. Si la tierra ya era el escenario de la primera gran traición, entonces la creación de Adán y Eva no fue simplemente un acto de amor. Fue una respuesta estratégica en una guerra que nunca terminó. Pero ¿cuál era exactamente el propósito de la humanidad en este gran tablero de ajedrez cósmico? La versión alternativa, la que fue susurrada en los márgenes de los textos sagrados, nos dice esto. La creación de los 6 días no fue un acto sobre un lienzo vacío, sino una obra de restauración divina sobre un mundo en ruinas. Lo que Isaías describió como la caída de Lucero, hijo de la mañana, no fue un evento que ocurrió en un cielo distante y etéreo. Ocurrió aquí. La tierra, en su forma más primordial, fue el escenario de esa primera y catastrófica rebelión. La oscuridad y el abismo de Génesis no eran elementos naturales, sino las cicatrices de una guerra celestial, la sombra dejada por una gloria que se corrompió y fue arrojada abajo. Pero la soberanía de Dios es tan absoluta que Él no solo reaccionó a esta catástrofe, Él la vio venir. En esa visión eterna, antes de que el tiempo tuviera nombre, Dios no solo vio la traición de su querubín más amado, vio el siguiente movimiento del enemigo. Vio cómo seres celestiales, más tarde conocidos en textos como el libro de Enoc como los vigilantes, descenderían y corromperían a la humanidad, intentando sabotear el linaje del hombre desde su misma raíz. Vio toda la estrategia del mal desplegada antes de que se moviera la primera pieza. Se da cuenta del peso de esta revelación. Entender esto explica por qué la historia fue velada. El mal no era una simple serpiente que apareció en un jardín. Era un imperio caído, un poder antiguo y derrotado que ya habitaba en las sombras del mundo antes de que Adán diera su primer aliento. Presentar esta verdad a un pueblo que recién aprendía a caminar con Dios podría haber generado un miedo paralizante, una sensación de que la batalla ya estaba perdida. Por eso, el enfoque se puso en la elección de Adán, en una lección de obediencia que todos pudieran comprender, ocultando la verdadera escala de la guerra en la que la humanidad acababa de nacer. Y aquí reside la belleza y el poder del plan de Dios. Él no creó al hombre con ingenuidad, esperando que todo saliera bien, creó al hombre con un propósito. Adán no fue el plan A, Adán fue la respuesta a una guerra que ya había comenzado. La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios fue un acto de desafío divino, una declaración al reino de las tinieblas de que este mundo en ruinas no sería su trofeo, sino la cuna de una nueva creación, una que llevaría en sí la semilla de la victoria final. Pero, ¿cómo podría un ser hecho de polvo enfrentarse a un poder celestial caído? Dios ya tenía la respuesta, y estaba oculta en el propio diseño del hombre. Entonces, ¿por qué esta versión de la historia, la de un mundo restaurado, permanece en las sombras? La respuesta es tan humana como compleja. La historia que nos contaron en la escuela dominical es simple, poderosa y directa. Dios habló, y un universo perfecto nació de la nada. Es una lección sobre el poder soberano y la creación.
Pero la historia de una restauración es mucho más inquietante. Habla de una guerra, de una derrota, de un mal que existía antes que nosotros. Es una verdad que carga con el peso de la eternidad. Piense en los primeros líderes de la fe, en los concilios donde hombres devotos y temerosos de Dios debatieron qué escritos formarían el canon sagrado que hoy sostenemos en nuestras manos. Hombres como los del Concilio de la Odisea o el Sínodo de Hipona tomaron decisiones que resonarían por siglos. En su celo por proteger a la Grey, decidieron qué era seguro enseñar y qué era demasiado peligroso. Vieron textos como el libro de Enoc o los Jubileos, y temieron que sus relatos sobre ángeles caídos y batallas celestiales pudieran confundir a los nuevos creyentes, llevándolos más al miedo que a la fe. No fue una conspiración nacida de la malicia, sino del cuidado pastoral. Creían que la verdad completa era un vino demasiado fuerte para odres nuevos. ¿Cómo explicarle a un mundo pagano, lleno de mitos sobre dioses en guerra, que nuestra historia también comenzaba con un conflicto celestial, pero de una escala infinitamente mayor? Era más sencillo, más seguro, presentar un comienzo limpio. Un jardín perfecto, una elección simple entre el bien y el mal. Nos dieron una verdad fundamental, pero no la verdad completa. Al hacerlo, sin quererlo, nos dejaron con preguntas sin respuesta. ¿Por qué el mal parece tan arraigado en el mundo? ¿Por qué la lucha espiritual se siente tan antigua, tan personal? Nos dieron la historia de la caída del hombre, pero ocultaron la historia de la caída del universo. Nos enseñaron sobre la batalla por el alma de Adán, pero silenciaron la guerra por el trono de la creación. Y en ese silencio, la verdadera magnitud de la victoria de Cristo en la cruz quedó parcialmente velada, esperando a ser redescubierta. Pero esta no es la revelación más chocante. La creación del hombre, a imagen y semejanza de Dios, no fue simplemente para poblar la tierra, fue un acto de nombramiento. Dios le otorgó a la humanidad una autoridad que ni siquiera los ángeles más altos poseían, el dominio sobre la creación restaurada. ¿Se da cuenta? El trono que quedó vacante en la tierra tras la caída de Lucero no estaba destinado a permanecer vacío. Estaba reservado para nosotros. Y todavía hay algo que casi nadie se atreve a decir. La guerra celestial no terminó con la caída del querubín, simplemente cambió de escenario. El odio del enemigo hacia la humanidad no es simple envidia. Es el miedo a un reemplazo legítimo. Él entiende quizás mejor que nosotros el poder inherente que se nos confirió en el Edén, un poder que nos hacía gobernantes de este dominio terrenal. Una autoridad que fue robada, pero no destruida. Es por eso que estas verdades olvidadas resuenan tan profundamente en el corazón de quienes buscan. Si este conocimiento le habla a su espíritu, es porque es un eco de nuestro propósito divino original. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, porque lo que estamos a punto de explorar conecta estos secretos directamente con el poder que podemos ejercer hoy. La pregunta que debemos hacernos no es si la guerra es real, sino, ¿qué arma se nos dio para luchar que hemos olvidado por completo? Porque la Biblia nos da una pista, un rastro de migajas de pan, que nos lleva a una verdad asombrosa. La autoridad que Adán perdió no se desvaneció para siempre. Fue reclamada, restaurada y puesta a nuestra disposición a través del sacrificio de Cristo. Pero, ¿cómo accedemos a ella? La respuesta está oculta en un concepto bíblico que la mayoría lee, pero pocos comprenden. El verdadero significado de ser un sacerdocio real, un misterio que nos revela no solo quiénes somos, sino para qué fuimos creados en medio de este conflicto eterno. Y aquí es donde la teología se vuelve profundamente personal. Este conocimiento no borra una sola palabra de las Escrituras, al contrario, la ilumina con una luz eterna. La historia de la creación de los 6 días no es anulada por una guerra anterior. Es su consecuencia directa. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo no es una metáfora poética, sino la prueba de que el plan de redención de Dios es más antiguo que el propio pecado. Dios no reaccionó a la caída de Adán. Él ya había preparado la victoria antes de que la primera sombra cayera sobre la creación. En el centro de este plan de restauración, Dios colocó su obra maestra, la humanidad.
Adán no fue creado simplemente para cuidar un jardín, fue creado para gobernar un reino. Fue la respuesta de Dios a la rebelión, la declaración viviente de que el territorio perdido sería reclamado, no por la fuerza de legiones de ángeles, sino por el amor y la obediencia de un ser hecho a su imagen. Por eso el ataque en el Edén fue tan rápido y tan astuto. El enemigo no tentó a una criatura inocente, atacó al heredero legítimo del trono de la tierra. Comprender esto no debilita nuestra fe, la convierte en un arma. De repente, la lucha espiritual de la que habla el apóstol Pablo cobra un nuevo significado. No estamos en una simple lucha moral contra nuestras debilidades. Estamos en la línea del frente de una guerra milenaria, por la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Esta verdad olvidada no destruye los cimientos de nuestra fe, los excava más profundo, hasta la roca eterna sobre la que siempre han estado. Nos revela que nuestra existencia tiene un propósito cósmico. Pero si fuimos creados para gobernar, para ser la respuesta de Dios a una rebelión celestial, entonces debemos hacernos la pregunta más importante. ¿Cuál era exactamente el mecanismo de esa autoridad que Adán poseía? ¿Qué fue lo que perdió que sumió al mundo en la oscuridad? Y más crucial aún, ¿qué fue lo que Cristo recuperó para nosotros en la cruz? La respuesta ha estado oculta a plena vista, en una de las promesas más poderosas y olvidadas del Nuevo Testamento, esperando ser reclamada. El mecanismo de esa autoridad perdida no era una corona de oro ni un cetro de poder, era algo mucho más íntimo y fundamental, la voz. La autoridad de Adán residía en su perfecta comunión con el Creador, en su capacidad de hablar en armonía con la voluntad de Dios y ver la creación responder. Cada palabra que pronunciaba era un decreto real, un eco de la voz que dijo, hágase la luz. Cuando Adán pecó, no solo perdió el paraíso, perdió su voz autoritativa. El silencio de Dios en el jardín tras la caída fue el reflejo del silencio que ahora habitaba en el espíritu del hombre, cuya conexión con la fuente de todo poder había sido cortada. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne. ¿Entiende la profundidad de esto? Juan no dice que el plan o el poder se hizo carne. Dice que el Logos, la palabra misma, habitó entre nosotros. Cristo no vino solo a morir, vino a hablar. Cada milagro, desde calmar la tempestad hasta resucitar a los muertos, fue una demostración de esa autoridad original restaurada. Eran decretos divinos que ponían en orden un mundo que aún gemía bajo el caos de la caída. Su sacrificio en la cruz no fue solo el pago por el pecado, fue el acto supremo que rompió el silencio. Fue la reconexión de nuestra voz a la suya, restaurando el sacerdocio real que se había perdido en el Edén. Esta es la verdad que fue velada, la revelación que une el principio con el fin. El poder que nos fue devuelto es el poder de una voz alineada con el cielo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente pidiendo. Estamos decretando. Cuando declaramos las promesas de las Escrituras sobre nuestras vidas, no estamos recitando palabras vacías. Estamos ejerciendo nuestra autoridad como hijos e hijas del Rey, haciendo retroceder la misma oscuridad que una vez cubrió la faz del abismo. Esta es el arma olvidada, nuestra voz restaurada, llena del poder del Espíritu Santo, la misma que participó en la restauración original del mundo. La historia de la creación no terminó en el séptimo día. Continúa a través de usted. El caos de Génesis 1:2 no fue vencido de una vez por todas. Es empujado hacia atrás cada vez que un creyente se levanta en fe. Usted no es un espectador en esta guerra cósmica. Es un soldado en el ejército de la restauración, comisionado para llevar la luz de Cristo a los lugares oscuros. La gran verdad oculta no es sobre ángeles caídos o mundos perdidos, es sobre usted. Es sobre la autoridad que reside en su interior. Una autoridad sellada por la sangre del Cordero que fue inmolado antes de que el tiempo mismo comenzara. La batalla es real, pero la victoria ya fue declarada. Ahora es tiempo de que use su voz. De repente todo cambia. La forma en que lee su Biblia, la forma en que ora, la forma en que entiende su propio lugar en el universo. Esta revelación no es una simple curiosidad histórica, es un cambio de paradigma espiritual. Quizás por eso fue velada. No todos están listos para cargar con el peso de esta verdad.
Muchos se sienten cómodos con una fe que comienza en un jardín pacífico. Pero usted no. Si está aquí, escuchando esto, es porque su espíritu siempre ha sospechado que la historia era más grande, más antigua y más profunda. Usted ha buscado el alimento sólido, no satisfecho con la leche espiritual que a menudo se sirve. Y es aquí donde este conocimiento antiguo se conecta directamente con el vacío que muchos sienten en la fe moderna. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la Iglesia a veces parece carecer de poder? ¿Por qué la lucha espiritual se siente tan abrumadora? Es porque hemos estado luchando en una guerra sin conocer su verdadero origen. Hemos tratado la batalla como si hubiera comenzado con una fruta prohibida, cuando en realidad esa fue solo una escaramuza en un conflicto eterno. Una fe que no comprende la magnitud de la guerra no puede ejercer la magnitud de la autoridad que se le ha dado. Pero entender esto transforma nuestra visión del plan de Dios. Él deja de ser un creador que tuvo que improvisar un plan B después de la caída de Adán. En cambio lo vemos como el gran estratega, el comandante supremo que anticipó cada movimiento del enemigo antes de que el tiempo existiera. El sacrificio de Cristo no fue una reacción de emergencia. Fue la pieza central de un plan de rescate diseñado en la eternidad. La cruz no fue un remiendo, fue el arma decisiva forjada antes de que la guerra comenzara, demostrando que el amor de Dios es más antiguo y más poderoso que cualquier rebelión. Esto significa que su vida no es un accidente, su fe no es un pasatiempo. Usted nació en este momento de la historia por una razón divina, posicionado como un agente de la restauración de Dios, en un territorio que ha estado en disputa desde antes de la humanidad. Ya no es solo un creyente tratando de llegar al cielo, es un heredero real, llamado a reclamar el dominio que fue robado. Y la clave para hacerlo yace en comprender la autoridad que Cristo no solo recuperó, sino que nos delegó. Una autoridad que el enemigo ha trabajado por milenios, para que la olvidemos. Así que respire hondo, y permita que esta verdad se asiente en su espíritu. Usted no es un accidente cósmico, su vida no es una nota al pie de página en la historia de la salvación. Usted fue concebido en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, como parte de su respuesta a la oscuridad. Cada oración que eleva, cada acto de fe, es una declaración en el campo de batalla espiritual, un paso más en la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Esta perspectiva lo cambia todo. Por siglos, estas verdades permanecieron como susurros en los márgenes de la historia, ocultas no por malicia, sino por un temor reverente a su poder. Se creía que la humanidad no estaba lista, pero ahora, en estos tiempos, el velo se está corriendo, la luz está exponiendo lo que estuvo en la sombra, y Dios está llamando a una generación a levantarse, no en la ignorancia de la batalla, sino en el pleno conocimiento de la autoridad que nos fue entregada en la victoria de Cristo. Si esta verdad arde en su corazón como ha ardido en el nuestro, si siente que una pieza faltante de su fe acaba de encajar en su lugar, le pedimos que nos ayude a llevar este mensaje más lejos. Deje su me gusta para que esta revelación alcance a otros que la buscan. Suscríbase a nuestro canal y active la campana para no perderse ni un solo fragmento de la verdad que estamos descubriendo juntos. Y si desea ser parte fundamental de este ministerio, considere unirse a nuestra área de miembros. Al hacerlo, usted bendice este trabajo y nos permite seguir produciendo contenido edificante y revelador como este. Finalmente, queremos sentir la fuerza de esta comunidad de guerreros espirituales. Escriba en los comentarios desde qué ciudad o país nos está viendo. Queremos ver hasta dónde está llegando esta luz, hasta qué rincones del mundo esta verdad olvidada está despertando corazones. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y su mente ahora y para siempre.